Muy buenas noches a todos. Gracias por su participación. Daremos unos 5 minutitos más para permitir que los demás participantes se vayan anotando. Muchas gracias.
Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos este día. Mi nombre es Lili Ramírez, gerente de las líneas de consumo en Aerosol Medical Systems. El día de hoy tendremos una plática muy interesante con el tema la importancia de las aerocámaras en enfermedades respiratorias. La duración será aproximadamente de 40 minutos y posteriormente pasaremos a preguntas y respuestas. A continuación, me permito presentar a nuestro director médico, el doctor Héctor León Molina. Él es neumólogo egresado del INER, tiene alta especialidad en farmacología del aparato respiratorio, es asesor médico del Consejo Latinoamericano de Terapia Respiratoria y tiene su práctica privada en Ciudad de México. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Héctor León. Muchas gracias, doctor. Gracias, Lili. Hola, buenas noches a todos. Vamos a hablar el día de hoy sobre las aerocámaras y su utilidad en las principales enfermedades respiratorias que se utilizan. Primero vamos a hablar sobre asma y EPOC, que son las dos enfermedades en las que más se utilizan las cámaras espaciadoras. Después vamos a hablar de los inhaladores de dosis medida, de polvo seco y un poquito de los nebulizadores. Hablaremos sobre la técnica de inhalación, tanto en profesionales de la salud como en pacientes, y después qué importancia o qué repercusión tiene la técnica de la inhalación sobre el control del asma. Posteriormente vamos a hablar de las aerocámaras, de qué son, de cómo funcionan. Vamos a hablar sobre asma y rinitis alérgica y cómo las aerocámaras nos pueden ayudar a tratar estos dos padecimientos simultáneamente. Y finalmente vamos a ver un estudio que demuestra cómo las aerocámaras pueden influir en el control del asma. El asma es es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias y la vía inhalada es la vía de elección para el tratamiento de las enfermedades respiratorias en general, principalmente asma y EPOC. Son las dos enfermedades principales en las que se van a estar usando los inhaladores de dosis medida o los inhaladores de polvo seco. Es decir, tratamiento con aerosoles. Y los aerosoles se pueden generar por un nebulizador, por un inhalador de polvo seco o por un inhalador de dosis medida. Esta plática está dirigida a público en general y también a personal de salud, así que ahorita vamos a explicar muy claramente qué son cada uno de estos inhaladores. Cuando administramos un aerosol a un paciente, el depósito pulmonar se va a determinar por el tamaño de la partícula. Mientras más pequeña sea la partícula, mejor depósito pulmonar va a haber y más a nivel periférico, intermedio y central. La anatomía de las vías respiratorias, que estas son las características de cada paciente, y algo muy importante, la técnica de inhalación. Y en eso nos vamos a enfocar mucho el día de hoy. El asma es una enfermedad en la que hay una inflamación crónica de las vías respiratorias. En esta enfermedad intervienen muchas células y mediadores. Y es por eso que hay que utilizar el medicamento que bloquea todos estos mediadores y células o a la mayor parte de ellos. Y esto lleva a una respuesta exagerada de la vía respiratoria, en la que el paciente puede respirar algo que no sería nocivo para otras personas, pero para él le genera una reacción inflamatoria. Y aquí vemos el bronquio del lado derecho de su pantalla, que está muy inflamado, que tiene secreción amarilla, y vemos un bronquio normal del lado izquierdo, que tiene una pared más delgada y que no tiene secreciones en su interior. Finalmente, todos estos cambios llevan a que el bronquio esté inflamado, a que la luz del bronquio esté disminuida y esto no deje pasar bien el aire. También podemos ver alrededor del bronquio estas fibras musculares. Son fibras de músculo liso que en el bronquio normal las vemos que está el bronquio. Estas fibras están relajadas y en el bronquio de la derecha vemos cómo están contraídas y están cerrando el bronquio, provocando lo que se llama broncoespasmo. Aquí es donde un broncodilatador va a actuar de forma rápida para relajar
este músculo y que se abra el bronquio. No se va a quitar la inflamación de inmediata, esa inflamación es la que hay que tratar a largo plazo con los medicamentos antiinflamatorios. Aquí pueden ver, estas son las células y todos los mediadores que intervienen en el asma. Y vamos a ver dónde actúan los antileucotrienos, que el que habrán escuchado es el montelukast. Fíjense cómo abarca pues muy pocos mediadores, ¿no? Sin embargo, se receta muchísimo como única terapia del asma y eso es algo que debe de ir cambiando. Ahora vamos a ver dónde actúan los broncodilatadores beta-agonistas y veamos que pues sí cubren varios de estos mediadores, pero sigue siendo muy poco. Y vamos a ver en dónde actúan los corticosteroides inhalados, que son el tratamiento de elección del asma. Fíjense cómo abarca la mayoría de los mediadores y es por eso que los corticosteroides inhalados son el tratamiento de elección para el asma. Actualmente en el mundo se calcula que puede haber alrededor de 330 millones de asmáticos y al año hay alrededor de 460,000 muertes. En México se estima que hay entre 12 y 15 millones de asmáticos y esta enfermedad es frecuentemente subdiagnosticada. En un estudio que se hizo hace algún tiempo, de prevalencia y mortalidad del asma, México ocupaba el lugar 68 en prevalencia, pero ocupaba el lugar 14 en mortalidad, o sea, muy alta mortalidad para un lugar de prevalencia que no estaba tan alto. Y esto nos lleva a ver que el asma es un problema de salud pública y que es muy importante promover la identificación y el control y tratamiento de esta enfermedad. A más urbanización hay más asma, mientras más ciudades hay más asma. En donde son áreas rurales hay menos asma y esto es porque la inmunidad de las personas se inclina más a lo que se llama TH1 y esto sucede cuando estamos expuestos a infecciones de parásitos, a tuberculosis, a condiciones que no son de mucha higiene y en cambio en las ciudades en donde no hay exposición a todo esto, es más común que los pacientes desarrollen una inmunidad que se le llama TH2, que tiene mayor tendencia hacia la alergia. Se estima que para el año 2025 pueda haber alrededor de 400 millones de asmáticos, es decir, va en aumento, y el asma genera gastos muy altos a nivel mundial. Ahora, la mayor parte de estos elevados gastos se debe a las exacerbaciones, es decir, a las crisis de asma que requieren de atención en departamentos de urgencias, de hospitalización y de unidades de terapia intensiva. Por eso es tan importante tener un buen control de la enfermedad para no requerir de estos servicios que son tan costosos y tan peligrosos para los pacientes el estar presentando estas crisis. Cuando el asma no está bien controlada, pues están los síntomas respiratorios típicos que son la tos, la falta de aire, el pecho apretado, la sensación del pecho apretado, las flemas y las sibilancias, que son esos ruiditos que se oyen al respirar cuando están cerrados los bronquios. Además de estos síntomas respiratorios, los pacientes asmáticos llegan a tener periodos de ansiedad, de depresión, su calidad de vida se ve afectada, llegan a tener mucha incapacidad ya sea escolar o laboral. Personas que no pueden ir a trabajar, que no pueden ir a la escuela. Y bueno, el peor escenario que es que también repercute en la mortalidad. Ahora, el mal control del asma se debe principalmente al subdiagnóstico, es decir, hay muchísimos pacientes asmáticos que no se les diagnostica la enfermedad y se les tratan como gripas frecuentes, se les mandan jarabes para la tos y antibióticos, pero no se les diagnostica el asma. Entonces, esos pacientes son pacientes asmáticos que están mal controlados. Pacientes que sí se diagnostican, pero que tal vez no les indicaron un tratamiento adecuado.
tal vez les mandaron jarabes, tabletas, tal vez le mandaron inhibidores de los leucotrienos, pero no le mandaron el tratamiento de elección. Y tenemos otro grupo de pacientes asmáticos diagnosticados con asma adecuadamente, con un tratamiento que les indican un tratamiento adecuado, que son los corticosteroides inhalados. Sin embargo, puede ser que estos pacientes estén utilizando mal sus inhaladores y por eso tengan un mal control del asma. Bueno, pues esto es la importancia del asma y vamos a hablar más adelante sobre la técnica de inhalación y de cómo podemos mejorar esto para que los pacientes estén bien controlados. Ahora vamos a hablar algunos aspectos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Esta enfermedad incluye a la bronquitis crónica y al enfisema, que hace algún tiempo se veían como dos enfermedades diferentes, pero dado que su etiología es la misma, el tratamiento es el mismo, pues ya se decidió que fuera englobado como EPOC. La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica progresiva en la que hay obstrucción persistente al flujo de aire. A diferencia del asma, en donde hay una obstrucción que puede ser reversible con o sin tratamiento, aquí en la EPOC esta obstrucción ya no es reversible. Cuando un paciente tiene una exacerbación, puede aumentar la obstrucción y después regresar a su punto en el que estaba. Pero el punto en el que inicia la exacerbación es menor y no se puede regresar al 100% que tenía el paciente antes de ser diagnosticado. Las dos principales causas de esta enfermedad es el tabaquismo y el humo de leña o de carbón, que también se le llama biomasa. Los síntomas más frecuentes cuando es bronquitis crónica es la tos, las flemas, las sibilancias y la falta de aire cuando está más avanzada. Y en los pacientes que predomina el enfisema, el síntoma principal será la falta de aire. Estos pacientes pueden no tener tanta tos ni tanta expectoración, pero lo principal es la falta de aire. Y aquí vemos en esta imagen de los pulmones, de su lado izquierdo un pulmón normal y del lado derecho un pulmón con EPOC. Vemos áreas como burbujas, como globitos. Estas son bulas, son áreas en donde la unión de los sacos alveolares se ha roto y se van formando como globitos, pero que en su interior ya no tienen tejido pulmonar. Y estas áreas pues ya no participan en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y vemos en la imagen arriba el bronquio que está inflamado y tiene secreciones. Muchas veces las enfermedades crónicas con los programas de prevención van disminuyendo, sin embargo la EPOC ha ido en aumento. Es una de las principales causas de muerte en México y en el mundo. Va cambiando, pero está entre las primeras 5 causas de muerte. Y en un estudio se estimó que en el mundo hay alrededor de 212 millones de pacientes con EPOC. Y en un año se estimó la mortalidad en 3.3 millones, lo cual es muy, muy alto. En México, la prevalencia en un estudio se observó que fue de 7.8%. Este estudio se llamó Platino y se hizo en varios países de América Latina. Y en este estudio se vio que el 37% de la población mayor de 40 años en México todavía utiliza leña o carbón para cocinar. En el INER, el 30% de los pacientes con EPOC son pacientes que tuvieron la enfermedad debido a esto, a humo de leña o de carbón. Y la mayoría de estos casos son mujeres que son las que cocinan con esto. Y el otro 70% es por tabaquismo. En un estudio se encontró que hay mucho subdiagnóstico de EPOC, tan alto como el 81%. Hay muchos pacientes, así como con el asma, que tienen EPOC y no lo saben y no reciben un tratamiento adecuado.
Aquí podemos ver la radiografía de una persona sana del lado izquierdo y abajo podemos ver un bronquio sano y los alveolos con sus uniones alveolares, que son como estas paredes de los círculos que también están normales. Y del lado derecho vemos una radiografía de un paciente con un EPOC muy avanzado, de enfisema, y que tiene unas bulas muy grandes. Fíjense cómo aquí se ve como un globo muy, muy grande y muy negro en su interior. Eso que se ve muy negro quiere decir que hay aire, pero no hay tejido pulmonar. En cambio, aquí en la parte de abajo sí vemos tejido pulmonar. Y de este lado también vemos estas bulas muy grandes, áreas de enfisema pulmonar también. Y esto es por lo que les decía que aquí abajo vemos cómo se rompen las uniones entre los alveolos y pues prácticamente hay una destrucción de la vía aérea en estas partes. Y vemos el bronquio, cómo está inflamado, cómo está gruesa su pared y tiene secreciones en su interior. Esta es una resonancia magnética que se hace con helio hiperpolarizado. Y este helio es capaz de llegar a toda el área que entre aire, es decir, que ventile en un pulmón. Del lado izquierdo vemos unos pulmones sanos y vemos cómo abarca pues toda la superficie del pulmón. Y del lado derecho, un pulmón de un paciente con EPOC, vemos cómo tiene muchas zonas en las que no llega uniformemente este helio, que no está pintando bien la superficie, y vemos cómo el tórax está más grande porque atrapa aire que no puede sacar porque sus bronquios están cerrados. Algo muy importante en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es tratar de evitar las exacerbaciones, porque las exacerbaciones acaban muchas veces en visitas a urgencias, hospitalizaciones, deterioro de la función pulmonar irreversible. Es decir, ya no regresan a la función pulmonar que tenían antes de esa exacerbación. Aumento de la mortalidad y gastos muy elevados para los pacientes y para los sistemas de salud. Todo esto afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y pues también de sus familiares. Existen dispositivos como este dispositivo aeróbica de presión positiva expiratoria oscilante que en los pacientes con EPOC han demostrado que abren las vías respiratorias y facilitan la expectoración de secreciones. Y esto se traduce en que tengan una mejor función pulmonar, en que toleren más el ejercicio, en que puedan expulsar las secreciones más fácilmente y tengan una mejor calidad de vida. Pero algo muy importante también se ha visto en algunos estudios que disminuyen las exacerbaciones por EPOC. Y bueno, la otra cuestión es que los pacientes obviamente dejen de fumar, dejen de exponerse a humo de leña, lleven un tratamiento farmacológico adecuado y que sus inhaladores los utilicen con una técnica adecuada para que los medicamentos lleguen a donde tienen que llegar. Y ahora pasamos a la sección de los inhaladores, que son estos dispositivos para tratar estas enfermedades. Los inhaladores de dosis medidas son los más antiguos, los primeros que se inventaron y que se han usado mucho durante todos los años. Aquí vemos los más comunes que se utilizan actualmente en el mercado, que muchos de ustedes ya los habrán identificado, y estos dispositivos tienen sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas está que son pequeños, portátiles, que no son tan costosos, que el fármaco está protegido de contaminación porque está dentro de un contenedor de aluminio que no puede contaminar y que en general tienen un tamaño de partícula pequeña. Esto ayuda para que tengan un mejor depósito. Ahora, ¿qué desventajas tienen? Si no hay una buena coordinación entre el disparo y la inhalación, el depósito pulmonar es muy bajo. Que si se lo pone el paciente directo a la boca, va a chocar con el aerosol, con la lengua, con la faringe, con la garganta y se va a quedar ahí y va a llegar muy poco a los pulmones. Esto que se queda en la boca, en la garganta, causa efectos secundarios directamente en la boca y lo que se deglute puede causar efectos secundarios sistémicos, sobre todo cuando son dosis altas y tratamientos muy largos. Hay que coordinar muy bien el disparo con la inhalación. Y si se usa directo,
Hay que hacer enjuagues bucales después de usarlo para eliminar el aerosol que queda en boca y garganta y así evitar efectos secundarios. Cuando se utiliza una aerocámara con un inhalador de dosis medida, todas estas desventajas que vemos aquí se convierten en ventajas. Es decir, con la cámara espaciadora se aumenta el depósito pulmonar, se disminuye o evita el depósito de medicina en la boca y en la garganta. Al no tener depósito en esta zona, pues también se disminuyen los efectos secundarios. Con el uso de la aerocámara no es necesario coordinar el disparo con la inhalación, ni tampoco se necesita hacer enjuagues bucales después de la inhalación. Es decir, un inhalador de dosis medida más una aerocámara antiestática, pues nos da muchísimas ventajas y no le vemos ninguna desventaja, excepto, pues bueno, que la aerocámara es un poquito más grande y que hay que tenerla disponible cuando se utiliza el medicamento. Aquí vemos cómo cuando disparamos un inhalador de dosis medida directo a la boca, las partículas chocan y se depositan en la boca, en la garganta, y muy poco aerosol llega a donde tiene que llegar, que es a los pulmones. Este es el depósito ideal que debemos de ver en pulmones, que se logra con medicamentos de un tamaño de partícula fina o extra fina, y vemos cómo se pintan los pulmones desde la zona central, intermedia y también la zona periférica. Un depósito de 55% contra un depósito de 4% que vemos aquí, en donde hay muy poco medicamento en los pulmones y casi todo se queda en la boca y en la faringe. Ahora vamos a hablar algo de los inhaladores de polvo seco. Los inhaladores de polvo seco hay dos grandes grupos. Hay muchos dispositivos y la mayoría se utilizan de forma diferente. En cambio, los inhaladores de dosis medida, pues todos se utilizan de la misma forma. Pero en los inhaladores de polvo seco, bueno, tenemos los que son unidosis, es decir, que tenemos una cápsula y cada vez que vamos a hacer una inhalación hay que abrir el dispositivo, introducir una cápsula, perforarla con unas agujas que tiene el dispositivo y después hacer la inhalación. Después de eso hay que eliminar la cápsula y en la siguiente vez volver a poner otra cápsula, que es el caso de este Foradil, Miflomide, Ultibro y del Spiriva Handihaler. Los demás son multidosis, es decir, no hay que estar metiendo cápsulas, simplemente hay que preparar el dispositivo, cada uno se prepara de forma distinta para perforar la dosis que está en una cinta que tiene diferentes dosis y que va girando y se van perforando para que el paciente lo vaya usando. Los inhaladores de polvo seco, dentro de sus ventajas, está que son pequeños, que son portátiles, la mayoría tienen un contador de dosis, no usan propelentes y se activan por la inhalación del paciente, entonces no tienen problema de coordinación. Sin embargo, también tienen varias desventajas. Se deposita la mayoría en la boca, en la lengua, porque lo usamos directo a la boca, y para que funcionen estos dispositivos se requiere de un flujo inspiratorio alto, entre 30 y 60 litros por minuto. La mayoría de las veces el óptimo es de 60 litros por minuto. Si el paciente es chico, si es un niño, muchas veces puede ser que no puedan lograr este flujo. Si el paciente es de edad avanzada, también es común que no puedan generar este flujo. Y si no generan ese flujo, pues el medicamento no va a llegar a los pulmones, se va a quedar en la boca o en el dispositivo. Este medicamento que se queda en la orofaringe, bueno, pues puede causar efectos secundarios. En general, los polvos tienen un tamaño de partícula más grande y ahí sí es importantísimo los enjuagues bucales después de hacer las inhalaciones para prevenir efectos secundarios. En lugares muy húmedos, las partículas de polvo seco se hidratan y esto aumenta el tamaño de la partícula o a veces forma conglomerados que ya no pueden llegar a lo profundo de los pulmones. Y bueno, además de que los niños o los pacientes con edad avanzada
muchas veces no pueden hacerlo. Tampoco lo puede hacer un paciente que está en una crisis de asma y que no está pudiendo respirar profundo. Tampoco lo puede usar un paciente con EPOC en una exacerbación o con un EPOC muy avanzado porque pierden esa capacidad inspiratoria. Sin embargo, hay pacientes que sí cumplen con un flujo inspiratorio y que, bueno, haciendo sus lavados, todo, lo podrían utilizar. Hay algunos medicamentos, sobre todo en EPOC, que se tienen en polvo seco y que no se tienen en inhalador de dosis medida o viceversa. Entonces, bueno, se puede hacer con una técnica muy adecuada, pero pues claramente vemos las ventajas de utilizar un inhalador de dosis medida con aerocámara sobre un inhalador de polvo seco. Y el tercer sistema para generar aerosoles son los nebulizadores. Tenemos los más comunes, que son los neumáticos o de tipo jet, que es un compresor que se conecta a la corriente eléctrica, tiene una manguera y un nebulizador. Tenemos también los nebulizadores de malla, que son estos, que son los más nuevos. Estos lo que tienen es una malla vibratoria que hace que a través de unos orificios, que esta malla tiene entre 1000 y 7000 orificios, pase la solución o la suspensión y genere un aerosol, como vemos aquí, muy uniforme y tienen la ventaja de nebulizar muy rápido y de una forma muy silenciosa. Y los nebulizadores ultrasónicos, que muchas veces por la temperatura que generan desnaturalizan medicamentos, son más útiles para dar humedad o algún broncodilatador, pero en general se usan mucho menos. Esto de los nebulizadores principalmente se va a usar tanto en exacerbaciones como en crisis de estas enfermedades de asma y de EPOC, no tanto para el control, aunque pronto van a venir algunos medicamentos nuevos que pudieran utilizarse para control también con nebulizadores de malla. Algo importante en todos los dispositivos que vimos es que traen una dosis en su etiqueta, que tal vez dice 100 microgramos, 200 microgramos. Esa dosis no es la que va a llegar al pulmón. De esa dosis, una parte se pierde al medio ambiente o se queda en el dispositivo y otra parte es inhalada por el paciente. De la parte que inhala el paciente, hay una parte que se queda fuera del pulmón, que puede ser en la boca, en la lengua, en la garganta, en el sistema digestivo, y otra parte que sí se va a ir hacia el pulmón. Y dentro de la dosis pulmonar, luego tenemos la dosis que es central, intermedia y periférica. Si lo que queremos dar es un broncodilatador, con que tengamos un depósito central intermedio, va a ser suficiente. Pero si queremos tratar un paciente asmático, sabemos que la mayoría de las sustancias inflamatorias y la inflamación se encuentra en la parte más periférica. Y ahí es donde es muy importante que las partículas sean finas y que tengamos una buena técnica y una cámara espaciadora para llegar a esta zona y poder controlar la enfermedad de forma adecuada. Esto que les platiqué ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Esta es la guía de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria y vemos los diferentes dispositivos. En azul vemos lo que deposita en pulmón, en rojo lo que se queda en orofaringe, en verde lo que se queda en el dispositivo. Un inhalador de dosis medida solo deposita muy poquito en pulmón y mucho en boca, todo lo rojo. Un inhalador de polvo seco, como este Ceretide, deposita mucho en orofaringe y algo en pulmón. Este Ceretide es de 500 microgramos. Aquí tenemos otro Ceretide de 125 microgramos, es decir, una cuarta parte. Pero aquí se está administrando en inhalador de dosis medida con aerocámara antiestática. Y vemos cómo el depósito pulmonar es el más alto de todos. Una raya roja que apenas podemos ver, es decir, mínimo depósito orofaríngeo. Y todo lo que vemos en verde es lo que se quedó en la aerocámara. Es lo que en otros casos se queda en la faringe, en la boca, en la lengua y que causa efectos secundarios. Así vemos claramente que esta combinación de inhalador de dosis media y aerocámara pues es muy favorable para tener un buen depósito pulmonar y pocos o nulos efectos secundarios. Ahora vamos a ver en qué consiste la técnica de inhalación. En todos los casos, bueno, en los inhaladores de dosis medida hay que
agitarlos muy bien antes de utilizarlos. Si son nuevos hay que purgar la válvula con 2 a 4 disparos. Y hay dos técnicas, la cerrada y la abierta, cuando se usa directo. La cerrada, que consiste antes que nada, después de haberlo agitado, de haberlo preparado, de que se le quitó la tapita, todo, que el paciente saque todo el aire, después que coloque el inhalador entre los labios o a 2 dedos de la boca con la boca abierta, que haga el disparo y que inhale profundo hasta llenar los pulmones y que ahí haga una pausa inspiratoria que dure de 5 a 10 segundos. Este tiempo es para que las partículas que llegaron a lo más profundo del pulmón tengan tiempo de caer, de sedimentarse, pegarse a los bronquios, a las vías aéreas y que no sea exhalado cuando el paciente saca el aire. Pero pues una técnica mucho más adecuada y mucho más efectiva es hacerlo con una aerocámara. De la misma forma, pero con una aerocámara. En el caso de los inhaladores de polvo seco, la técnica es la misma, pero aquí la variación es la preparación del dispositivo, porque cada uno va a tener una forma diferente de prepararlo, pero la inhalación es igual, que el paciente saque todo el aire, que coloque el dispositivo entre sus labios y que haga la inhalación profunda con una pausa inspiratoria. Se hizo un estudio muy grande, que este estudio lo que hizo es abarcar 55 estudios en donde se analizaron los errores en el uso de inhaladores entre personal de la salud y hubo un total de 6,304 profesionales de la salud y aquí vemos que había especialistas, enfermeras, médicos generales, terapistas respiratorios, todos los que tenían que ver con la salud. La sorpresa fue que solo el 15.5% tenía una técnica correcta y casi el 85% tenía una técnica incorrecta. De las fallas más comunes en el inhalador de dosis medida fue la falta de coordinación, en el de polvo seco fue la mala preparación del dispositivo. Si no se prepara bien, no funciona. Y en ambos casos fue no sacar todo el aire antes del inhalador y no hacer la pausa al final de la inspiración. Si los profesionales de la salud no saben utilizarlo, difícilmente le van a enseñar al paciente a que lo haga bien. Y esta es una comparación del mismo estudio de la técnica de inhalación por personal de la salud de 1975 a 1995 en barras negras y en barras grises del 96 al 2014. Y vemos que con el tiempo la técnica para inhalador de dosis medida solo empeoró 20 años después. Como con inhalador de polvo seco también empeoró, aunque no tanto, pero vemos como el inhalador de dosis medida más cámara de inhalación o aerocámara, ese sí mejoró notablemente con los años, porque es muy, muy sencillo la administración del inhalador con la aerocámara. En los estudios se ha visto que hasta el 80% de los pacientes tienen mala técnica de inhalación, pero la cuestión es que la mayoría de estas personas no saben, no tienen idea que tienen una mala técnica de inhalación. Y puede ser que su asma no se esté controlando bien o su POC, y es por esta mala técnica de inhalación, así que están más expuestos a exacerbaciones, efectos adversos y a mal control de la enfermedad. Bueno, vamos a ver ahora, algunos dirían, bueno, pero si no es tan buena la técnica de inhalación, tal vez no les va tan mal. Pues vamos a ver qué resultó en un estudio que se evaluó la relación de la técnica de inhalación y el control del asma. Este estudio abarcó más de 5,000 pacientes entre 2011 y 2014 y se evaluaron diferentes tipos de inhaladores. Lo que se analizó es si cambiaban las exacerbaciones y si cambiaba el control del asma. En los inhaladores de polvo seco se utilizó el Turbohaler y el Discus, que son muy comunes. Y vemos que el error que cometían es que no había un esfuerzo inspiratorio suficiente, o sea, era insuficiente. Y esto llevó a un mal control del asma y a más exacerbaciones del asma. Y esto es lo que les decía, que se requiere de un flujo inspiratorio óptimo y si no, pues no funciona bien el dispositivo. Ahora, en el grupo de pacientes que usaban inhalador de dosis medida solo directo, también tenían, bueno, aquí el error era falla en la coordinación. Y esto llevó
a mal control de la enfermedad. En resumen, los inhaladores de polvo seco, el error más frecuente fue un esfuerzo insuficiente de la inhalación y llevó a mal control de asma y más exacerbaciones de asma. En inhalador de dosis medida, que la inhalación era muchas veces después de haber disparado y cuando inhalaban ya se había disipado el medicamento y ya no les llegaba a los pulmones y esto se relacionó con mal control de asma, aunque no con exacerbaciones de asma. Esto lo que nos lleva es a decir, bueno, pues algo tenemos que hacer para que estos inhaladores se utilicen de una forma adecuada, que lleguen a donde tienen que llegar para hacer su función. Se vio que hay errores de técnica de inhalación que repercuten en control y en crisis de asma, y que se requiere una educación, tanto para el personal de salud como para los pacientes, en la técnica de inhalación. Aquí pasamos a algo que nos genera un incremento en el depósito pulmonar, una mayor seguridad en los medicamentos y pues superar ese problema de la técnica de inhalación que son las aerocámaras. Una aerocámara es un dispositivo que tiene una entrada para el inhalador y dos válvulas, una inspiratoria y otra exhalatoria. El medicamento se dispara en la cámara y es suspendido en esta cámara hasta que el paciente inhale y lleve el medicamento hacia sus pulmones y exhale y el aire salga al aire ambiente por la válvula exhalatoria que vemos arriba. En su próxima inhalación volverá a tomar el medicamento que está en la aerocámara y de esta forma nos aseguramos de que el medicamento está llegando a los pulmones. Un espaciador es diferente. Genera espacio entre la boca y el inhalador, pero no tiene ninguna válvula. Entonces, todas las partículas pasan sin ser filtradas. En el caso de esta cámara, aerocámara, tiene una válvula inspiratoria que filtra todas las partículas que son mayores de 5 micras, es decir, todas las que se iban a quedar en la boca, en la garganta y causar efectos secundarios se quedan en la aerocámara y solo pasan las partículas más finas que van a llegar a los pulmones. Aquí vemos cómo las partículas chocan con este bafle, se suspenden en la aerocámara y cuando el paciente inhala, se abre la válvula para que pasen solo las partículas finas que van a llegar a la vía respiratoria. Se ha demostrado que las aerocámaras incrementan el depósito pulmonar de la medicina, que evitan el depósito en orofaringe y con esto disminuyen los efectos secundarios locales, en boca, en faringe, como sistémicos. En este caso, por ejemplo, con los corticosteroides en los pacientes pediátricos, si se llegan a usar dosis muy altas, podrían llegar a retrasar o alentar el crecimiento o causar otros efectos secundarios de la cortisona. Y la otra ventaja es que no se requiere la coordinación. Si el paciente puede coordinar, muy bien, pero si no puede coordinar, de todas formas va a recibir el medicamento. Se hizo un estudio de depósito pulmonar utilizando sistemas Aerochamber, Turbohaler y discos. Aerochamber, que es una cámara espaciadora, Turbohaler, que es un inhalador de polvo seco, y discus, que es otro inhalador de polvo seco. El Turbohaler fue el medicamento Symbicort, el discus fue el medicamento Seretide, y con Aerochamber se utilizó Ventolin. Se utilizaron los flujos inspiratorios óptimos y flujos subóptimos. En el caso de Aerochamber, el flujo óptimo se consideró de 30 litros por minuto y para los inhaladores de polvo seco de 60 litros por minuto. Y se usó una técnica de imagen funcional respiratoria, que es una técnica nueva, en donde se ve toda el área en la que se puede depositar el medicamento. Vamos a ver, Turbohaler depositó el 79% en la orofaringe y solo 18% en el pulmón. Discus, 84% en orofaringe y solo 10% en pulmón. Y Aerochamber con inhalador de dosis medida, solo 5% en la orofaringe, que es bajísimo, pero 32% en los pulmones. Es decir, este fue con mucho mejor que los otros dos. Y si vemos con flujo subóptimo,
vemos cómo disminuye mucho en el caso de Turbuhaler de 18 a 4, el depósito pulmonar. En el caso de Ceretide discus de 10 a 7, es decir, no bajó tanto, pero es un depósito bajo. En el caso de Aerochamber bajó de 32 a 30, que no es significativo, sigue siendo un gran depósito pulmonar. Y el depósito en orofaringe, bueno, pues fue alto, y esto es lo que decimos que puede causar efectos secundarios, y con aerocámara fue muy bajo, es por eso que evita esos efectos secundarios. Ahora vamos a ver la coordinación. Este es el depósito de un inhalador de dosis medida en un paciente con una técnica perfecta, que no es tan alto como con aerochamber, pero bueno, tiene un depósito bastante bueno. Si el paciente no coordinó bien, vemos que no llegó nada al pulmón. Ahora, en un paciente con aerochamber que coordina mal, que se tarda 2 segundos en hacer la inhalación, vemos que tiene un depósito pulmonar muy bueno del 28%. Hasta el 80% de los asmáticos tienen rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica mal controlada empeora el asma. El origen de la enfermedad de rinitis y de asma es el mismo y el tratamiento es el mismo. Se debe de manejar estos dos padecimientos de forma simultánea para que el paciente tenga el mayor beneficio. Y el tratamiento, ya decíamos, es el mismo, que son los corticosteroides tópicos o inhalados. Aquí vemos los síntomas nasales y la función pulmonar. Y vemos cómo son directamente proporcionales. Cuando baja la función pulmonar, están altos los síntomas nasales. Cuando bajan los síntomas nasales, está más alta la función pulmonar. Es decir, funciona de la misma forma tanto en nariz como en pulmones. Si damos un medicamento con una aerocámara, con mascarilla, y el paciente le inhala por la nariz, vamos a dejar una parte del medicamento en la nariz y otra parte en los pulmones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar las dos enfermedades al mismo tiempo con el mismo medicamento, en vez de usar un tratamiento para la nariz y otro para el asma. En 1998, el doctor Pedersen hizo un estudio con 24 niños, tratándolos con un esteroide inhalado con aerocámara con mascarilla, inhalando por nariz, y al otro grupo no se le dio tratamiento. Y se vio claramente que el tratamiento con aerocámara mejoró los síntomas nasales, los síntomas de asma, la función pulmonar y la función nasal. Pero era comparado contra placebo, es decir, seguramente iba a haber mejoría. Pero más adelante se hizo otro estudio con más pacientes, comparando ahora el tratamiento de pacientes con rinitis y asma con aerocámara, con mascarilla, inhalando por nariz, y otro grupo de pacientes que inhalaban el medicamento con aerocámara por boquilla, pero además utilizaban un spray nasal con el mismo medicamento para tratar la rinitis alérgica. Los resultados fue que no había diferencias en función pulmonar, ni en función nasal, ni en síntomas nasales, ni de asma. Es decir, que en este caso, con un solo medicamento, se trataron de igual forma las dos enfermedades, reduciendo los gastos y reduciendo efectos secundarios. En otro estudio más adelante, se estudió lo mismo, aerocámara con mascarilla inhalando por nariz contra aerocámara con boquilla sin dar tratamiento para rinitis alérgica. Y se vio que en los pacientes de aerocámara con mascarilla mejoró tanto lo pulmonar como lo nasal, y en el grupo de boquilla solamente mejoró la cuestión pulmonar. Y la función pulmonar mejoró más en los que inhalaban por nariz que en los que inhalaban por boca, porque al inhalar por nariz estamos controlando también la rinitis alérgica, que dijimos que puede afectar a eso. Y para terminar, las aerocámaras en el control del asma, se hizo un estudio en el que entraron 18,000 pacientes, 9,000 en un grupo y 9,000 en otro, y unos eran tratados con cámara espaciadora antiestática aerochamber y los demás con aerocámara no antiestática. Al cabo de un año, lo que se vio es que tardaron más tiempo en tener una crisis los que utilizaron el aerochamber, que los que utilizaron el aerochamber, es decir, aerocámara antiestática, tuvieron una reducción en crisis de 10 a 12% y que tuvieron una disminución en visitas a urgencias de 13%. Además, también tuvieron una reducción en gastos del 12%. Con esto, la conclusión del estudio fue
del estudio de la plática que las aerocámaras aumentan el depósito pulmonar, mejoran el control de las enfermedades respiratorias y disminuyen los efectos secundarios. Es importante la educación a personales de la salud y a pacientes sobre técnica de inhalación, y sabemos que actualmente muchos pacientes no logran el control por esa mala técnica. Bueno, pues con eso terminamos la presentación y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, doctor Héctor León, por su interesante aportación. Siempre es un gusto escucharlo. Tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes que me gustaría compartir con usted. Y bueno, vamos a ir en orden de cómo fueron apareciendo. Preguntan, doctor, entonces es probable que me aplique mal mi inhalador y por eso no siento mejora después de utilizarlo. Sí, este es algo muy frecuente. Muchos pacientes utilizan el inhalador y no sienten mejoría, y puede ser porque el medicamento no está llegando a donde tiene que llegar. Es muy común, así que si están utilizando un inhalador de dosis medida, pues vale la pena utilizarlo con una cámara espaciadora. Perfecto, muchas gracias, doctor. También esta creo que ya la había respondido en uno de sus slides con el tema de si tengo rinitis, puedo respirar con la aerocámara por la nariz. Sí, sí, o sea, el tratamiento de control del asma y de la rinitis es el corticosteroide inhalado, por ejemplo, la fluticasona, la ciclesonida. Si la utilizamos con el aerochamber, hacemos el disparo, inhalamos por nariz, un porcentaje de partículas quedará en nariz y otro en pulmón, y con un mismo medicamento estamos tratando las dos enfermedades. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta muy interesante porque, bueno, al momento que les indican un inhalador de dosis medida, luego los pacientes no saben si hacen un disparo o un puff, como le llaman, esperan un determinado tiempo o pueden hacer los dos disparos que les recetó el doctor al mismo tiempo en la aerocámara. Bueno, lo único que no hay que hacer es hacer los dos disparos o puffs seguidos y después inhalar. Lo que hay que hacer es la técnica de inhalación con un disparo, terminar todo el ciclo de inhalación, hacer la exhalación y se puede hacer después el siguiente. No es necesario esperar 2 minutos, 3 minutos, nada. Pero lo que sí no se debe de hacer es dar los dos disparos en la aerocámara y después inhalar. Perfecto. También pregunta el señor Enrique Martín. Buenas noches, doctor. Al estar cursando con rinitis y un proceso agudo de asma, ¿puedo tratar ambos procesos, por ejemplo, con el Ventolin, el cual yo utilizo? Bueno, aquí el Ventolin no es un medicamento antiinflamatorio, no va a llevar al control de la rinitis alérgica, es un medicamento broncodilatador y su función es abrir los bronquios. Y si tiene una enfermedad aguda de asma, lo que requiere es abrir los bronquios, ahí no tiene un beneficio que lo haga por la nariz, lo podría hacer, pero no hay un beneficio. El tratamiento para la rinitis sería más el de control, es decir, ir a la inflamación, y esto es de forma a largo plazo con los antiinflamatorios. Perfecto, doctor. También aquí hay otra pregunta, que si hay alguna aerocámara que se recomiende, es decir, por edades o cómo lo Bueno, pues las aerocámaras las hay para pacientes neonatos, para pacientes pediátricos, para pacientes adultos, pero lo más importante de una aerocámara es primero que sea antiestática. Otro beneficio es que sea transparente, porque podemos ver que no haya ningún objeto adentro de la cámara, polvo o algún otro residuo que los niños puedan inhalar. Otra característica importante es que tenga un indicador de flujo inspiratorio, porque con eso podemos asegurarnos cuando a un niño le damos un disparo que el medicamento está llegando a los pulmones. Este indicador solo se activa cuando el aire está yendo hacia las vías respiratorias del niño. Y pues eso solamente lo tiene la aerocámara AeroChamber. Pero bueno, esas son de las cosas que hay que fijarse en una aerocámara. Y algo también muy importante es que la mascarilla haga un muy buen sello con la cara, porque si no hace sello, el medicamento no va a llegar. Y ahí es donde, si no hay sello,
si tiene indicador de flujo inspiratorio, no se va a mover. Así que nos vamos a dar cuenta, vamos a ajustar la mascarilla y vamos a estar seguros de que ahora sí llegó el medicamento a pulmón. Perfecto. También Paulina Saucedo nos pregunta si tiene un tiempo de vida el aerochamber. Sí, las aerocámaras, aerochamber, tienen una vida útil de 1 año. Se sugiere cambiarlas al año porque los hules, los materiales pueden empezar a endurecerse y a no sellar tan bien como deberían. Perfecto. También preguntan que si la aerocámara se tiene que sanitizar o esterilizar para su uso continuo o constante. No se tiene que esterilizar porque es de uso personal, pero sí se debe de lavar por lo menos una vez a la semana. Se puede desarmar en las piezas y ponerlas en agua con jabón, y después hay que enjuagarlas con agua simple, dejarlas secar o secarlas con algún paño que no deje pelusa. Pero habitualmente eso es suficiente con hacerlo una vez a la semana. Perfecto, doctor. También pregunta Mónica Vega que cuando un paciente pediátrico tiene cánula de alto flujo, ¿es necesario retirar la cánula o se puede poner el inhalador con la inhalocámara sin ningún problema? Bueno, el paciente que esté en alto flujo, si se le retiran sus puntas nasales de alto flujo, lo puede hacer con la aerocámara como cualquier paciente, o sea, no hay que hacer ningún cambio en eso. Perfecto. Y bueno, aquí también Enrique Martín pregunta ¿cuántas inhalaciones es lo correcto que se debe realizar en un puff? Si el paciente es adulto y hace una inspiración profunda, es suficiente una inhalación con un disparo. Pero si estamos hablando de un paciente pediátrico, un bebé, un niño chiquito, pues ahí sí damos que respiren unas 4 a 6 veces. Mientras más chiquitos, si es un bebé muy chiquito, podría ser 6 veces, y niños un poquito más grandes le vamos reduciendo a 4 o 3 veces, ¿no? Para asegurarnos que el volumen de la aerocámara se lo lleva todo el paciente. Pero cualquier paciente adulto o adolescente que ya inhale profundo, con uno es más que suficiente. Ah, perfecto, doctor. También el señor Oscar Santiago pregunta que si el inhalador es polvo seco y debemos tener fuerza inspiratoria, ¿hay algún dispositivo que ayude o apoye a ese paciente a mejorar su depósito? No, en el caso de los polvos secos no se les puede agregar un dispositivo como las aerocámaras. Tiene que ser directo a la boca, porque se tiene que generar ese flujo muy rápido para que funcione bien el dispositivo. En el caso de los inhaladores de dosis medida, pues sí tenemos ahí la ventaja que se pueden utilizar con las aerocámaras. Perfecto. Aquí también con Elizabeth Rincón, bueno, esa pregunta ya se resolvió con el tema de las inhalaciones, cuántas inhalaciones se tiene que hacer por cada disparo. Y el señor Adrián Arias, buenas noches, excelente ponencia. Otro error común en cuanto a medicamento nebulizado es que compran cualquier marca de compresor, así como de micronebulizador, sin tomar en cuenta el tamaño de la masa media aerodinámica, que esto pues sabemos que es muy importante que apoya totalmente el uso de los IDMs con aerocámara. Es su aportación del doctor Adrián. Claro, sí, así es. Sin Es duda. muy importante que el nebulizador dé un tamaño de partícula pequeño. Perfecto. La señorita Itzel Barrera, ¿cuánto tiempo se debe respirar con la aerocámara? Esa parte también ya quedó resuelta. Y el tiempo mínimo de inspiración con la aerocámara en el paciente pediátrico, ¿cuál es? Eso también ya lo habíamos comentado. Bueno, no hay un ¿Mm? tiempo mínimo porque en los niños chiquitos pues no podemos pedirles que lo hagan, y eso lo resolvemos aumentando el número de respiraciones. Entonces, si el niño es muy chiquito, pues que respire 5 veces, 4 veces, con eso sabemos que ya utilizó todo. Y el tiempo inspiratorio realmente no es el tiempo, sino es que el paciente tome todo el aire que pueda, y puede llevar eso diferentes tiempos a cada paciente. Un paciente que tenga los bronquios obstruidos le puede tomar mucho más tiempo que un paciente que no tiene obstrucción bronquial. Entonces, el tiempo no es lo que interesa, sino la inhalación completa hasta llenar los pulmones. Perfecto.
Paulina Saucedo dice: a mi hijo le recetaron fluticasona en aerochamber y también en spray nasal. Mi pregunta: ¿no es mucho medicamento? Y por último, ¿cómo es la limpieza del aerochamber? Bueno, pues ya de entrada que luce con aerochamber, la fluticasona, pues ya está disminuyendo el depósito de fluticasona en orofaringe, pero sí se está duplicando. Entonces, si el paciente tiene una rinitis muy fuerte, puede ser que sí pueda utilizar ambos, pero lo que hemos visto en muchísimos casos es que ya el control a largo plazo se logra con un solo medicamento, nada más con el inhalador y aerochamber, inhalando por nariz. Y la limpieza del aerochamber ya lo habíamos comentado, que es con agua y jabón, desarmando sus piezas, después con agua simple y sacudirlo y dejarlo secar, o secarlo con algún paño que no deje pelusa. Perfecto, doctor. También la señorita Mirna Citlali pregunta que si se puede utilizar con Vivent Respimat con aerocámara. Sí, también se puede usar Respimat con aerocámara. Hay varios estudios que se han hecho, aunque no tiene la indicación el Respimat en su información de prescripción, pero se han hecho muchos estudios en donde se ha demostrado que Respimat se puede utilizar con aerocámara y funciona excelente. Respimat tiene buen depósito pulmonar por sí solo, pero pues también deposita mucho en orofaringe y garganta, y al utilizarlo con aerocámara, pues eso se evita. Y además, los pacientes que no tienen buena técnica de inhalación, aunque sea Respimat, pues puede ser que el medicamento no llegue a pulmones, y con aerochamber lo vamos a garantizar. Excelente. Aquí también hacen una pregunta muy interesante, como todas las anteriores. ¿Qué tan cierto es que los modificadores de leucotrienos del Montelukast tienen efectos a nivel neurológico? Mucho se ha dicho sobre ese tema, doctor. Bueno, si vemos los efectos secundarios de la mayoría de los medicamentos, pues hay muchos. Hasta ahora no es suficiente como para no indicarlo, pero sí se han visto diferentes síntomas con el uso a largo plazo de los inhibidores de leucotrienos, y pues vemos que no es el medicamento de primera elección. Entonces no tiene caso darlo de primera elección, sino usar los corticosteroides inhalados con aerocámara. Es lo más seguro y lo más efectivo que hay hasta el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. También nos pregunta Elizabeth Parra, ¿qué nos recomienda para aumentar esa fuerza inspiratoria de la que hablábamos en los slides anteriores? Bueno, lo que pasa es que hay ejercitadores respiratorios para pacientes que sí tienen fuerza inspiratoria, pero hay pacientes que ya no la van a tener. Entonces no hay que pensar que va a mejorar esa fuerza inspiratoria, sino hay que pensar en darle un dispositivo en el que no requiere de esa fuerza, que sería el inhalador de dosis medida con la aerocámara. Pero si es un paciente que sí va a recuperar fuerza, hay ejercitadores respiratorias como el Threshold de Philips, IMT, y también está el Aeróbica, que también son dispositivos que funcionan para fortalecer un poco los músculos respiratorios. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Afortunadamente se pudieron resolver todas las dudas de los participantes. Si llegaran a tener algo más, están nuestros correos. Los vamos a poner ahorita aquí en el chat para que ustedes se sientan con la libertad de escribirnos, y nosotros se lo compartimos toda la información al doctor Héctor León, que con mucho gusto siempre nos va a estar apoyando. A continuación, pues les queremos presentar al equipo que compone la unidad de consumo, con Pamela Rubalcaba como gerente Grupper, una servidora, Lili Ramírez, Tere Ceballos, Cecilia Dorado y Ricardo Cano, quienes son especialistas de producto, y que con gusto estamos a sus órdenes para cualquier atención que ustedes llegaran a ocupar, necesitar. Nuestros teléfonos, nuestros correos, lo que ustedes necesiten, siempre vamos a estar para apoyarlos. Les queremos también agradecer por haberse conectado en un día, pues que para algunos es Thanksgiving, ¿no? Entonces, días de fútbol. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta importante noche para la Aerosol Medical Systems. Vamos a tener un videíto en donde ustedes pueden ver más o menos nuestro portafolio respiratorio, y con gusto estamos para atenderlo.
pues se empiezan a despedir y agradecer, doctor Héctor León, por su excelente ponencia. Muchas, muchas gracias.
En Aerosol Medical Systems tenemos 28 años ayudando a México a respirar con salud. Somos una empresa líder en el área de terapia respiratoria porque distribuimos el equipo médico y los dispositivos más innovadores a nivel mundial para ayudar a personas con enfermedades respiratorias como asma, COVID-19, EPOC, fibrosis quística, apnea del sueño, fibrosis pulmonar idiopática, bronquiectasias. Nuestras operaciones de comercialización se basan principalmente en 3 pilares. El primero, nuestras 4 sucursales en todo el país, siendo una de ellas especializada en el tratamiento de la apnea del sueño. El segundo, nuestra tienda online, www.aerosolms.com, que cuenta con envíos a todo el país. El tercero, a través de hospitales, distribuidores privados, mayoristas, autoservicios y cadenas de farmacias, siendo nuestros principales clientes. Además, hemos creado convenios con las aseguradoras más reconocidas para garantizar que todos los pacientes puedan acceder a sus tratamientos de una forma más cómoda y sencilla. De la mano de todos nuestros aliados comerciales, hemos ayudado a más de 1 millón de personas a obtener diagnósticos oportunos y a mejorar su terapia respiratoria, porque nuestra misión es que todos puedan respirar profundamente. Finalmente, queremos presentarte nuestras 3 unidades de negocio ideadas para cada una de las necesidades de los pacientes. Consumo, dispositivos para enfermedades respiratorias comunes. Alta especialidad, dispositivos para uso hospitalario y terapias específicas. Home Care, servicio integral de renta de equipos médicos de alta calidad y personal clínico calificado. Si estás interesado en conocer más sobre nosotros, por favor, llámanos al 800-237-6765 o escríbenos en contacto@aerosolms.com o visítanos en www.aerosolms.com. Permítenos seguir cumpliendo nuestra misión de lograr que los equipos y dispositivos correctos lleguen a los pacientes indicados. Aerosol Medical Systems.